La cirrosis biliar primaria es una enfermedad crónica del hígado que afecta fundamentalmente a mujeres en la edad media de la vida y que se caracteriza por una colestasis crónica. Hay una inflamación de los pequeños conductos biliares microscópicos dentro del hígado y esta inflamación progresa y finalmente puede dar lugar a una cirrosis. Actualmente pocos pacientes de todas formas tienen cirrosis, por lo cual el nombre no es el propiamente adecuado. La enfermedad se diagnostica basándonos en algunos síntomas que a veces presentan los pacientes, pero actualmente, sobre todo, se diagnostica porque se detectan unas alteraciones analíticas que nos indican que existe esta dificultad de eliminación de bilis por el hígado. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero los síntomas más frecuentes son prurito, es decir, picor en la piel, que a veces es muy intenso y puede dificultar incluso el sueño, y a veces ictericia, que quiere decir un color amarillo de la piel. No conocemos la causa de la cirrosis biliar primaria. Atribuimos que es un proceso de carácter autoinmune, es decir, que el propio cuerpo reacciona contra sí mismo y produce esta inflamación en los pequeños conductos biliares. De todas formas, esto es una manera, digamos, simple de explicar la causa y es posible que existan agentes exógenos, ya sean bacterias, ya sean virus o incluso químicos ambientales que pudieran estar relacionados con la enfermedad. De cualquier forma, en este momento no hay datos que confirmen este supuesto. Actualmente la enfermedad tiene un curso generalmente muy benigno, es decir, que la mayoría de los pacientes tienen un curso muy prolongado y como que afortunadamente la mayoría de pacientes responden bien al tratamiento, la probabilidad de supervivencia es muy larga y en muchas ocasiones similar a la de la población general. En otros casos, de cualquier forma, puede ser progresión más rápida y en estos casos pues, se tienen que hacer actuaciones pues, más directas y más incisivas. Yo creo que no debería considerarse como una enfermedad grave, ya que en la mayoría de los pacientes, en más del 85% de los casos, no es una cirrosis. Hace unos 25 años que se demostró que un ácido biliar, el ácido ursodeoxicólico, tiene unos efectos claramente beneficiosos sobre el curso y la progresión de la enfermedad, de tal forma que la mayoría de los pacientes responden a este tratamiento. Cuando digo la mayoría, me refiero al 60% que tienen una buena respuesta. En estos enfermos la supervivencia es igual a la de la población general. En el resto de los pacientes, este fármaco también es efectivo, pero insuficiente. El ácido ursodeoxicólico, que es el tratamiento estándar de la cirrosis biliar primaria, tiene pocos efectos adversos o ninguno. En realidad es un fármaco muy bien tolerado y en raras ocasiones produce intolerancia intestinal. El prurito es un síntoma que puede ser muy invalidante y muy difícil de soportar para los enfermos. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes responden al tratamiento con unas resinas. Estas resinas, que se llaman básicamente resincolesteramina o colestipol, tienen una eficacia en la mayoría de los pacientes. Hay, sin embargo, algunos casos que no responden suficientemente a estos fármacos y en estas situaciones se aconseja administrar rifampicina, que es un antibiótico que se ha demostrado eficaz para eliminar el prurito. Cuando la rifampicina no funciona, pueden utilizarse otros fármacos de eficacia incierta. Y en casos de prurito resistente a cualquier tratamiento, existen datos que han demostrado que la diálisis con albúmina es un tratamiento eficaz. Esto consiste en una especie de recambio de la sangre del paciente que pasa por unos filtros y elimina las sustancias que suponemos son las responsables del prurito. Las enfermedades colestásicas crónicas, y entre las cuales hay la cirrosis biliar primaria, producen una dificultad de absorción de sustancias que son importantes para el metabolismo del hueso, y esto se asocia a una disminución de la masa ósea y, en consecuencia, hay un riesgo muy elevado de tener osteoporosis. Para evitar que aparezca osteoporosis o más desgaste de los huesos,
es aconsejable suplementar a los enfermos con calcio, 1,5 gramos al día, y vitamina D. Con esto se consigue que se adhiera más al calcio en los huesos y se evita la pérdida de hueso. Sin embargo, cuando la pérdida de hueso es muy importante, es aconsejable hacer tratamiento con fármacos como los bifosfonatos. En todos los enfermos con cirrosis biliar primaria es aconsejable medir la masa ósea mediante una densitometría. El síndrome seco es una alteración muy frecuente que aparece en los enfermos con cirrosis biliar primaria y otras enfermedades llamadas autoinmune. Consiste en una falta de secreción de algunas glándulas, por ejemplo, las lágrimas, hay menos lágrimas, o de la secreción de saliva y hay una boca seca. Esto es un síntoma que en ocasiones puede ser muy insoportable y para esto pues existen algunos tratamientos, aunque la eficacia de ellos es cuestionable, ya que o bien no se tolera o bien no hay una buena respuesta, pero en cualquier caso es oportuno contemplar la necesidad de medicación. Como que la enfermedad tiene actualmente un curso muy bueno y la mayoría de los pacientes responden al ácido ursodeoxicólico, son pocos los enfermos que llegan a una situación de enfermedad tan avanzada que requieren un trasplante hepático. No obstante, sí que siguen existiendo pacientes que todavía necesitan un trasplante. Cuando esto se realiza, es la mayoría de los casos, por no decir todos, tienen una buena respuesta y la probabilidad de supervivencia después de un trasplante hepático en pacientes con cirrosis biliar primaria es excelente, superior al 80 y 85% al cabo de los 10 años de trasplante. Cuando la cirrosis biliar primaria progresa, se produce una dificultad de paso de la sangre del intestino por el hígado. Y esto ocasiona que esta sangre tenga que pasar y se fabriquen vías colaterales. Estas vías colaterales pueden ser las varices en el esófago, que son unas dilataciones venosas que aparecen en la parte final del esófago, que es el conducto que va de la boca al estómago. Cuando esto ocurre, lo que puede suceder es que estas varices se rompan y se produzca lo que los médicos llamamos una hemorragia digestiva, se pierda sangre. Y para ello es conveniente en pacientes con enfermedad avanzada o ya en cierta forma evolucionada hacer una exploración que consiste en una fibrogastroscopia para ver si existen varices. Si existen varices es un indicativo de que hay hipertensión portal y dependiendo del tamaño de las varices es oportuno dar un tratamiento para evitar que estas varices sangren. El tratamiento consiste en un ursodeoxicólico. Este es un fármaco que no tiene efectos adversos y, aunque no existen evidencias científicas suficientes, puede administrarse en un paciente que quede embarazada con unas probabilidades de que tenga problemas muy bajas. Y en realidad también este fármaco se utiliza en otras enfermedades colestásicas, como es la colestasis gravídica, que es una colestasis que aparece en el curso del embarazo, que se trata con este fármaco. De todas formas, si el paciente está muy angustiado por la toma de fármacos, no es descabellado pues suspender el tratamiento durante el periodo del embarazo. Pero esto depende de que este paciente se consulte directamente su caso con su médico y contemplen las ventajas y inconvenientes de seguir o de suspender el fármaco durante el embarazo. El tratamiento que se utiliza para la cirrosis biliar primaria es ácido ursodeoxicólico. Este fármaco es seguro y tiene pocos efectos adversos. De cualquier forma, no existe una suficiente seguridad en el sentido de que desconocemos de si esto va a producir algún efecto sobre el feto, pero esto es muy poco probable teniendo en cuenta que en otras enfermedades como la colestasis gravídica se utiliza ácido ursodeoxicólico. No deberían aumentar. En todo caso, si aumentan es por razones independientes del embarazo. Esto no es lo mismo en la hepatitis autoinmune.
la hepatitis autoinmune sí que pueden aumentar las transaminasas después del parto porque ha cambiado el estado inmunitario de la enferma. Es decir, una paciente embarazada tiene una disminución de la inmunidad y es más tolerante a la situación de la hepatitis autoinmune, y cuando aparece después del parto puede haber un brote. Tampoco existen datos suficientes para asegurar la seguridad de la toma de este fármaco durante la lactancia, aunque existe alguna información que indicaría que la cantidad de ácido uso deoxicólico que pasa a la leche materna es muy baja y esto no debería producir ningún trastorno. Como medida de seguridad adicional, pues existen hoy día sistemas de lactancia artificial que nutren igualmente al niño y que por lo tanto pues evitarían estos potenciales problemas.